Mito, leyenda, realidad. Nadie espera el día en que un país parte su historia en dos. Venezuela, 4 de febrero de 1992. Un hombre vestido de verde con boina roja captura la atención de toda una nación. Una mirada profunda paraliza a la patria. Habla con liderazgo, valentía, serenidad, sobre la palabra responsabilidad. Un concepto que hace 4 décadas había desaparecido del imaginario colectivo, especialmente de quienes ocupaban la silla presidencial según su turno en Miraflores. Quien no lo haya reconocido ese día se perdió el instante de apertura de un nuevo ciclo, que nos cambiaría a todos para siempre. Para calzar el espíritu de Hugo Rafael Chávez Frías, tenía que estar escuchando al otro lado de la TV nada más y nada menos que el bravo pueblo de Venezuela. Esta perspectiva distinta de un tiro de cámara inédito nos da más detalles de lo que sucedió durante esos 45 segundos infinitos, en los que de forma inadvertida sentimos cómo una piedra cayó y rompió los cimientos de todo lo establecido. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y se pongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Ese soldado que usted ve enfrente, el señor Carlos Andrés Pérez, sería quien haría irrumpir la tanqueta de la dignidad en la mente y en la conciencia del pueblo venezolano. Para que llegara ese día, mucha preparación física e intelectual fue necesaria. Sentimientos como un terremoto emergieron aquella madrugada en las almas de una legión de ángeles en rebelión. Yo jamás en mi vida voy a olvidar el dolor de aquella noche, cuando fui a darles un beso. Estaban dormidos los 3 y yo no sabía si volvía. Era la noche de irme a rebelión y ver a Rosa Virginia de 11 años inocentemente dormida, y ver a María de 9 y ver a Hugo de 7, los 3 ahí en un cuartito arropaditos esperando la hora del colegio, darles un beso. Adiós. Es decir, un dolor incomparable. Yo no le deseo a nadie, a ningún padre, que le dé por sus acciones un dolor de ese tamaño a sus hijos. Estaba yo hasta el 4 de febrero, hasta el 3 de febrero, en la noche que salimos para Caracas por la autopista que pasa por allá, con los soldados alzados en armas ya, contra Carlos Andrés Pérez.
ya a 11, 12 de la noche, ya 4 de febrero, dirigió nuestro comandante en jefe el movimiento ya en su máxima expresión. Este mágico día, 24 de enero de 2002, en el despacho de Miraflores, le pedí a nuestro presidente que volviera su mirada 10 años atrás. Y observando esos ojos profundos de un ser humano realmente grandioso y auténtico, le pregunté, ¿qué lo había impulsado a asumir la responsabilidad de la rebelión cívico-militar ante las cámaras de televisión? Mira, muchas cosas. Como te digo, quizás aquello que me decía un cura español cuando yo era muy niño y era monaguillo, de que Cristo y la justicia, y luego sentirme soldado, pero convencerme de que aquellas armas de la República tenían que ser como Bolívar mandaba para defender al pueblo, de que esa espada del soldado debe ser para defender las garantías sociales, convencerme en el fondo del alma de que Bolívar tenía razón cuando dijo maldito sea el soldado que vuelvan las armas contra su pueblo, y luego verme en el medio de esa realidad tan dolorosa y difícil de ver cómo los soldados venezolanos éramos mandados a que le disparáramos a nuestro propio pueblo. Jóvenes como tú, niños, hombres y mujeres cayeron bajo las balas, aquella rebelión popular del 27 de febrero, y todo lo que ocurría en Venezuela además. Así que todo eso fue como causas remotas, causas lejanas, causas cercanas, que nos llevaron, yo uno solo de ellos, pero una corriente de militares jóvenes que nos llevó a aquella situación a rebelarnos. Y luego a mí me correspondió, asumir el comando de aquella operación y salir a dar la cara ante el país como salí. Tú me preguntabas por aquellos 45 segundos ante el país cuando rendí las armas y salí a asumir una responsabilidad. Había que asumirla, sencillamente así. ¿De dónde vinieron las palabras que impactaron a millones de venezolanas y venezolanos y nos hicieron quedarnos con la sensación de que ese no era el final, sino precisamente el inicio de algo muy grande para la patria? Yo nunca he sido el que de manera fría o calculada elabora un discurso, y aquel día tampoco, y menos en la situación en que vivíamos. Así que sí, era una voz interior. Yo acostumbro oír esa voz y sobre todo hacer un gran esfuerzo para que no se apague, para que siga hablando, porque es como la voz de una conciencia que uno tiene que aprender a oír. Entonces en aquel momento hay expresiones que yo no había pensado. Ese por ahora, yo ni siquiera me di cuenta cuando dije por ahora. Eso salió del subconsciente. Actitudes cuya concreción o el asumirla eran producto de oír una voz interior, pero eso ocurre no solo ese día, eso ocurre regularmente. A lo mejor tú también sientes de vez en cuando una voz interior que te habla, es la conciencia. Luego ocurrió la reacción esperada del régimen de Carlos Andrés Pérez de espaldas al pueblo. El entonces ministro de Defensa, Fernando Ochoa Antich, dio su parte. En este momento tenemos 133 profesionales militares detenidos y 956 individuos de tropa. No existe ningún general, exclusivamente tenientes coroneles. Ese 4 de febrero, después de la rendición fue como una muerte, yo recuerdo. ¿Y ahora qué será de mis hijos? Decía tirado en el suelo ahí, en una celda fría, en un sótano en Caracas, por allá. A poca distancia de Caracas, en los valles del Tuy, estado Miranda,
está la población de San Francisco de Yare, de clima caliente. A escasos 6 kilómetros se encuentra el centro penitenciario donde Chávez estuvo más de 2 años. Seguimos retrocediendo en el tiempo para conocer su vivencia en la cárcel de la Dignidad, a la que definió como escuela. Tú sabes que en Yare era una pequeña celda muy calurosa, con olores nauseabundos que venían de diversos sitios. Pero había mucho amor allí. Entonces la cárcel no fue cárcel, ni aquellos olores atormentaban, ni aquel calor sofocaba, porque había mucho amor y yo tenía la conciencia de que había que estar ahí. Fue una escuela más bien, fue una cárcel fecunda. De allí salí fortalecido, con más voluntad todavía, con más claridad. Así que yo siempre le voy a dar gracias a Dios de haberme enviado a esa cárcel como escuela, ¿no? En medio de la rebelión del 4 de febrero de 1992, en las calles de Venezuela, esto decía y sentía el pueblo. El comandante Hugo Chávez Frías es la manifestación de la situación política que tiene ahorita Venezuela. Pues. Se convirtió en el héroe de nosotros los venezolanos. Es lo mejor que ha podido sucederle a Venezuela. En realidad que está admirado por lo que ha hecho. Dejó como un cargo de conciencia a los políticos, más que todo. Se convirtió en un héroe. Eso de Chávez es un comandante con todos sus amigos, con todo lo que hicieron en este país. Lo que hicieron fue buscar el mejoramiento de Venezuela, acabar con los corruptos. Un corrupto como Carlos Andrés Pérez, un asesino como Carlos Andrés Pérez. ¿En qué aspectos evolucionó Chávez en prisión? ¿Qué fue lo peor y lo mejor de estar allí? Lo peor, creo que lo peor fue haber estado lejos de los hijos, de la familia, de la esposa, haberle causado tantos dolores a la familia, especialmente a los hijos, y dolores a los amigos, malestares, incomodidades. ¿Cuántos amigos solo por amigos no pagaron de alguna manera en el ejército, por ejemplo? Los amigos de Chávez, no, este es amigo de Chávez, aunque no tuviese nada que ver con la rebelión ni nada, solo por ser amigo de Chávez, el compadre de Chávez, el compañero de Chávez, comenzaron a vigilarlos, a perseguirlos, a maltratarlos en muchas ocasiones, ¿no? O los amigos, por todas partes. Eso fue lo que, quizá lo que pudiera decirte que más lamento. Y en qué maduré, ya te comentaba algo, que la cárcel fue una escuela, una prisión fecunda. Mira, yo creo que maduré en todos los sentidos, Maduré en cuanto a la conciencia. Yo de muy joven leí un libro de un autor ruso, Plejánov, el papel del individuo en la historia. Y allí Plejánov hace un análisis de lo que es la conciencia de la necesidad y la libertad sobre todo. Y yo aprendí desde entonces, tenía quizá 20, 21 años, ya era oficial recién graduado, 21, 22 años. Plejánov plantea que siempre y cuando tú estés consciente plenamente de la necesidad de hacer lo que haces y de la necesidad de estar donde estás, tú puedes estar encadenado, pero eres libre, porque estás haciendo lo que tu conciencia te manda.